Buenas noches, ¿cómo están? Estamos muy bien y encantados de tener la oportunidad de hablar, le digo con toda admiración y humildad, con un milagro caminante. Muchas gracias. Cuéntenos, por favor, la etapa previa, la etapa del miedo, la etapa de lo que representó el diagnóstico de algo que podía ser mortal. Sí, por supuesto, es la etapa más dura que yo he vivido cuando se me manda a la casa, ya con un dictamen que me indica que tengo un mes de vida y me envían a mi casa con los medicamentos adecuados para mantenerme dormida, de siempre estar descansando, controlándome siempre la manera de estar en la casa, que tenía que permanecer dormida para que no me, si no tenía que morir durmiendo. ¿Cuánto tiempo estuvo pensando que su vida podía extinguirse en cualquier momento? Mire, el momento desde que salí del hospital y me dicen que un mes, yo donde iba viendo que se acercaba, se iba cumpliendo el mes, obviamente me sentía horrorizada ver a mis hijos junto a mí y ellos siempre pendientes de mí, viendo si estaba respirando, viendo a mi hijo menor eh, sentado junto a mi cama toda la noche, esperando, siempre con sus piecitos metidos bajo mis cobijas, como sintiendo a ver cuándo mami se salía de él. Todo ese momento de terror que yo viví, me daba mucho miedo ver a mi esposo llorando, no frente a mí, pero sí lloraba bastante. Él al acostarse veía sus ojos yo inflamados de tanto llorar. ¿Qué edades tienen sus hijos? Bueno, actualmente mi hijo menor tiene 14 años, mi hijo, el segundo tiene 24, mi otra hija tiene 25 y la otra tiene 26. El de 14, como en México le dicen un pilón, al que viene varios años después de los que estaban en serie, ¿no? Sí, sí, Me imagino que será el consentido. sí, bastante. Floribet, ¿cuánto tiempo durante esa etapa le dedicó a la oración? Bueno, yo he sido una persona que siempre me ha gustado estar yendo a misa y como lo he explicado, tal vez no lo hacía con tanta frecuencia, pero yo desde que se me practicó el primer arqueografía que se me realizó acá, yo llevaba una postalita de Juan Pablo II en mi mano, la cual escondí muy bien en la mano y se me hizo la arteriografía y yo le dije al doctor, doctor, que Dios guíe sus manos en este procedimiento. Y yo empecé a rezar todo el proceso quirúrgico que se me estaba haciendo. Yo estaba consciente del proceso quirúrgico. Yo estaba rezando y pidiéndole a Dios que me ayudara. Cuando el doctor me dice no se pudo hacer nada, está en un lugar inaccesible, no podemos cerrar el goteo de sangre que tiene esa arteria, para mí fue algo horrible esa sentencia que yo tenía. Aquí en Costa Rica no se hace esa operación, no tenía las posibilidades ni tengo las posibilidades económicas para realizarme esa operación en otro país ni viajar a otro país, por lo cual todo esto era más que nada agarrarse la mano de Dios, llenarse de fe, llenarse de mucha fe de que Dios podía sacarme adelante. Yo le pedí a Juan Pablo II, intercede por mí, Señor, ante Dios, porque Él es un santo y yo como pecadora, Él está más cerca de Dios que yo. Yo le pedí intercede por mí, que Dios escuche mis palabras, que me ayude. Cuando yo tenía miedo decía, Señor, tengo miedo y tengo fe, pero aumenta mi fe. Dame fortaleza para el momento que ya se venía acercando. Y llegó el momento maravilloso en que la fe derrotó al miedo. Ese momento fue algo increíble para mí. Es esa fe, es eso, esa plenitud que usted siente, de esa seguridad, al yo pedirle al Señor, cuando esa mañana me levanto de tanto rezar, yo quería ver esa beatificación, yo quería verla, no, era algo que me desvelaba al verla. Yo le decía a mi esposo, no me des los medicamentos, yo quiero estar despierta, no quiero estar dormida. Me dice, no tengo que dártelos igual, pero en fin, igual me los dio. No me desperté, no me lo explico y pude y logré ver la beatificación que estaban transmitiendo. Me quedé dormida, pude ver toda la beatificación de Juan Pablo II. Cuando me desperté esa mañana en mi cuarto, en la soledad de mi cuarto, escuchar esa voz
en mi cuarto que decía, levántate. Yo quedé mirando todo alrededor de mi cuarto porque no comprendía esa voz, no entendía. Pero ese suplemento que yo tenía, que me habían regalado en un periódico nacional de acá, que hacía alusión de toda la vida de Juan Pablo II, yo lo puse de frente, era la única foto que yo tenía de Juan Pablo II en grande, ya puse de frente a mí. Fue cuando inmediatamente mi mirada se puso en esa revista y vi como esa voz me vuelve a decir, levántate, no tengas miedo, pero sus manos sobresalieron de ese cuadro de esta manera, indicándome que me levantara y yo le contesté, sí, señor. Cuando yo me levanté hacia la cocina y me fui donde mi esposo, yo sentí una paz en mi cuerpo, algo que me llenaba, ya no sentía esa agonía, ese pesar que yo sentía en mi cuerpo, me sentía diferente, me sentía llena de paz. Y me levanté ese día, aún teniendo los problemas que tenía a mi lado izquierdo, que era la parálisis que ya venía generando, propias del aneurisma, me venía generando ya parálisis al lado izquierdo de mi cuerpo. Y todo ese proceso de sanación, Dios trabajó primero en mi espiritualidad, en mi fe. Yo me sentía en paz, tranquila y no tenía miedo. Estaba muy tranquila. Y el proceso se fue viendo meses posteriores, cuando ya iba adquiriendo los movimientos de mi mano, mi pierna. Iba recobrando todos los movimientos hasta que llegó el momento de hacerme la resonancia magnética, ya donde yo pude comprobar que la sanación se había hecho. Cuando mi médico, asombrado, mira mis exámenes y ve que no hay nada en mis arterias, no hay ni siquiera una mancha ni una señal de que hubo anteriormente un aneurisma que me causara tantos daños. Me imagino que antes que el médico le dijera una palabra, usted por la expresión del doctor se dio cuenta que algo extraordinario había ocurrido. Sí, por supuesto, porque él veía el monitor de su computadora y solo sentía con la cabeza que no, sacaba el CD de la computadora, lo volvía a ingresar, volvía a ver el documento y él, tiempo después nos dimos cuenta que él, de tanta duda, se fue a verificar si era que le habían dado los exámenes de otra persona, porque era imposible que con lo que yo tuviera, estuviera Qué maravilla. con eso así, sin una, o sea, no hay ni siquiera una mancha que haya indicado que alguna vez hubo un aneurisma en mis arterias. Loribet, ¿cómo se siente cuando la atención del mundo apunta a que usted es la persona que es responsable del cierre de este proceso tan anhelado por cientos de millones de personas para que se pueda decir San Juan Pablo II? Imagínese que ahora he adquirido un compromiso, porque esto es un compromiso hacia la fe que profesamos muchas personas. Tengo que dar testimonio de la grandeza de mi Dios, que por la intercesión de Juan Pablo II se dio en mí. Y como lo digo, ya mis médicos explicaron mi sanación. Ahora a toda la comunidad que cree en el Señor, verme a mí es el testimonio que puedo dar que hay un Dios tan bueno. Ese es mi testimonio, ese es mi compromiso de ahora en adelante, dar fe de lo sucedido en mí. Como dije en otras ocasiones, no vean a la mujer que está aquí sentada, vean el milagro que el Señor ha realizado en mí. Y le pregunto también qué sintió cuando la comisión que investiga estos temas se sentó a conversar con usted. Para mí fue una sorpresa. Yo jamás me imaginé, cuando envié el testimonio a la página, nunca me imaginé, jamás me imaginé. Por eso siempre digo, este ha sido un nuevo milagro. El Señor lo tenía dispuesto de esa manera, que de tantos milagros que hay en las páginas, que se escriben en la página de Carlos Wojtyla, y escogieran el mío, es porque el Señor así lo había decidido. Yo en eso vi que el camino del Señor se estaba escribiendo de esa manera, porque yo decía, yo, de este país tan pequeño, que, que me hayan visto a mí, un humilde pueblo donde yo vivo, pequeño, de Cartago, yo decía, Dios mío, me escogieron a mí para que yo me practicara los exámenes que ellos querían, y así lo hice todo lo que ellos me iban indicando. Jamás me imaginé llegar hasta donde estábamos, pero gracias a Dios todo se ha venido dando.
¿Le han dicho algo vinculado a que posiblemente le inviten al Vaticano? ¿Hay alguna conversación sobre eso para la fecha de la canonización? Sí, correcto. Sí, ellos sí me indicaron que posteriormente estaría yendo yo al Vaticano. No me han dado una fecha porque aún no tiene la fecha fija para cuándo va a ser la canonización, pero sí me comentaron de que sí tengo que asistir a la canonización, si Dios lo permite. Allí en el sótano de la Basílica de San Pedro va a tener la oportunidad de acercarse al que es el más humilde de los sepulcros, donde está la historia de ese Vaticano. En ese sepulcro es el que, obviamente, como uno de sus últimos deseos, Juan Pablo II pidió que fuera lo más humilde, lo más rústico, y al mismo tiempo cuando uno se para frente a ese sepulcro siente que le corre algo inexplicable por la sangre. No quiero pensar, y me alegro infinitamente, cómo se sentirá usted cuando llegue ese momento. Sí, yo la primera vez que fui, yo estuve en Roma ahora que me volvieron a hacer los ya estuvo. Sí, porque tenía que practicarme los exámenes ya a nivel neutral, ya no podía hacer más en Costa Rica, ya me habían visto varios médicos, ya eso tenía que pasar a un plano neutral, entonces tuve que ir a Roma, internarme en el Policlínico Gemelli para que se me practicaran de nuevo todos los mismos exámenes, comprobando ellos ya en ese plano de que era una realidad lo que estaba sucediendo en mí. Y gracias a Dios estuve ahí y de verdad ese sentimiento que usted explica, así lo sentí, es algo inexplicable. Me derrumbé a rezar, pero llorando sin control. Fue una emoción, un honor estar ahí cerca de esa persona que siempre he admirado, siempre admiré. Nuestro respeto, mi admiración profunda. Que Dios la siga bendiciendo, señora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. La señora Floribet Mora desde Costa Rica con este testimonio extraordinario. ¿Cómo se siente, Sammy, escuchando algo de esto? Usted que tantos años estuvo en la arquidiócesis de Miami. Es algo impresionante, es algo que uno no se imagina, vaya. Y oír el testimonio de primera mano, pues es algo muy impresionante, porque sí, uno oye de los milagros, uno sabe de todo el procedimiento investigativo y todas las cosas, pero aquí uno está hablando con una persona de fe sencilla, que ha tenido esta experiencia increíble, que ha tenido una experiencia tremenda. Maravillosa. Le pido si brevemente nos describe cuál es el proceso que lleva la Iglesia Católica para que se llegue a una canonización. El proceso se demora mucho tiempo porque es muy detalloso, pero los pasos son muy pequeños. O sea, la primera, cuando la persona muere a los 5 años, las personas que lo conocen, la orden religiosa si era miembro de alguna, etcétera, etcétera, el pueblo presenta la causa y se abre la causa. Si la causa se ve que en todo lo que se estudia del individuo tiene alguna validez, es válida, es probable, entonces se le declara a la persona siervo de Dios, se envía toda la documentación a Roma que acepta que sea siervo de Dios y vuelve a la diócesis, donde entonces se empieza a hacer una investigación de la diócesis donde la persona murió. Ya. En este caso, como son los papas, murieron en la diócesis de Roma, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, la diócesis de la persona murió y entonces se empieza a hacer una investigación detallada. Y ahí es donde se demora mucho porque hay que entrevistar personas que lo conocieron, hay que revisar todo lo que escribieron, todo lo que hablaron, en dónde vivieron, toda esa serie de cosas para estar seguro. Entonces, cuando todo eso está listo, se envía a Roma y un relator revisa toda esa documentación y lo presenta a la comisión, y si la comisión lo aprueba, entonces se declara que es una persona que ha tenido una vida ejemplar y entonces pasa a la categoría de siervo de Dios. Entonces, como siervo de Dios, entonces se espera a que ocurra un milagro. Cuando ocurre un milagro, como en este caso, entonces el milagro lo tienen que revisar los científicos, tienen la comisión científica que revisar, compuesta de médicos y demás, tiene que haber una comisión teológica que va a revisar que si de verdad hubo la intervención directa
de esta persona que se quiere beatificar y demás. Y entonces, como es natural, cuando se tienen todas esas cosas, se le presentan al Papa, el Papa acepta el milagro como válido y entonces empieza el proceso y se nombra a la persona beata. Y entonces después el mismo proceso se repite igualmente como en este caso para hacer la canonización. Claro. Que la canonización quiere decir que esta persona no es que esté en el cielo hay miles y millones de personas, claro, sino que esta persona tuvo una vida ejemplar que se le puede dar culto público y que se puede presentar como un ejemplo a la comunidad para seguirlo, para aprender sus enseñanzas, para publicarlo, etcétera, etcétera. Un gusto tenerlo con nosotros, lo mejor para Muchas ustedes. gracias. Vamos a un paréntesis. Al regresar, la visita del doctor Soto y también una visita muy especial. El doctor Soto nos hablará de lo que le pasa a decenas de millones de personas en Estados Unidos, problemas en la vista por culpa de las computadoras, un problema que crece día a día. Y vamos a conocer a un muy valiente adolescente que está estrenando pierna biónica. Y más adelante...